Buen día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por poder reunirnos a través de este medio. Antiguamente no teníamos, digamos, estas comodidades electrónicas, pero hoy nos damos cuenta de lo que el Señor dijo, que la palabra de Él llegaría al rincón más recóndito del mundo. Y a través de estos medios podemos estar compartiendo no solamente con las personas presentes, sino con aquellas personas que se encuentran en la lejanía. Hoy le doy gracias a Dios por ti. Le doy gracias al Señor porque te estás conectando y aparte de esto vas a tener la oportunidad de poder compartir posteriormente este mensaje con otras personas. Hoy te invito para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la paternidad. Estamos desarrollando una miniserie que se llama Los mensajes de Jesús a la iglesia. Pero hoy queremos hacer un pequeño paréntesis porque hoy se celebra en algunos lugares del mundo el Día del Padre, en otros lugares tal vez lo celebran el próximo domingo. En este caso nosotros vamos hoy a compartir algo que tiene que ver con el ejercicio de la paternidad. Te invito para que te unas conmigo en oración y que compartamos este momento de tal manera para que el Señor envíe bendición, como dice su palabra. Mira cuán bueno y maravilloso y delicioso es que habiten los hermanos juntos, porque allí envía bendición el Señor. Padre bueno, gracias te damos. Estamos en tus manos, estamos contigo y lo que más anhelamos, Señor, es que tú siempre estás con nosotros. Hoy te pedimos que tú nos bendigas, que los cielos se abran, que la gloria tuya, Señor, resplandezca y que podamos sentir, Señor, ese fuego ardiente de tu presencia en nuestros corazones. Que no sea solamente un concepto, que no sea solamente una religión, que no sea solamente un pensamiento, sino que sea la realidad latente en nosotros. Aquello que murió, Señor, en Adán, que reviva ahora en nosotros para la gloria de tu nombre. Estamos reunidos en este día, Señor, porque queremos más de ti, más de tu amor, más de tu aliento, pero sobre todo más de esa instrucción. Porque, Señor, queremos nosotros a ti agradarte. ¿Y de qué manera podemos agradarte, Señor, sino a través de nuestros actos? Ser cristiano, Señor, no es solamente decirlo. No solo son palabras, son los actos, Señor, los que hacen que verdaderamente muestren la calidad de nuestro cristianismo. Y hoy te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda, solo no podemos. Lo hemos entendido, Señor. Tú dijiste, sin mí nada pueden hacer. Y hoy nosotros decimos, Señor, sin ti tampoco nosotros queremos hacer algo. Ayúdanos hoy. Bendícenos porque sabemos que el estar aquí en esta vida es un complemento de amor y de responsabilidades. En tus manos quedamos, en tus manos estamos, Señor, y que el firme aliento de tu presencia sea con nosotros y el Espíritu Santo cada día haga su buena obra para transformarnos a la manera tuya y que tú siempre estés en el trono de nuestro corazón. Gracias te damos, Jesús. Gracias te doy por mis hermanos y unánime juntos. En tu nombre, Padre bueno, en tu nombre, Jesús, decimos amén, amén y amén. Te estaba comentando que vamos a hacer un pequeño paréntesis, precisamente atendiendo todas estas situaciones. Sabemos que estas celebraciones pueden tener un tinte comercial, lo que sea, pero nosotros tenemos que aprovechar lo bueno. Y es importante que podamos comprender cuál es la magnitud de la responsabilidad que tenemos con respecto de nuestros hijos. Sabemos que el mundo está lleno de dificultades. Sabemos que el mundo está lleno de una cantidad de irresponsabilidades. Y lo que el Señor quiere a nosotros es recordarnos que tenemos una gran responsabilidad. Cuando Dios a nosotros nos da hijos, Él espera que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Él espera que nosotros podamos hacerlo mejor, porque se trata de moldear vidas. Es algo así como la oportunidad
de nosotros poder ir moldeando la conducta y el carácter de un ser humano. Es increíble la oportunidad. Lamentablemente a veces nosotros lo desperdiciamos o simplemente tenemos el enemigo que está fuera en el mundo, porque lamentablemente nosotros siempre estamos aprendiendo por imitación y es más lo malo que vemos que lo bueno que vemos. Por eso en casa es que se tienen que forjar los hombres, en casa es que se tienen que forjar los mejores seres humanos, porque de ello se nutre la sociedad. Si nosotros vemos que la sociedad es mala, lo que esto nos está diciendo a nosotros es que no estamos haciendo un buen trabajo con nuestros hijos. Si cada día nosotros vemos más violencia, corrupción, inmoralidad, es porque realmente los principios que le estamos brindando a nuestros hijos no son los más adecuados. No hay un verdadero anclaje en la verdad y simplemente terminan repitiendo historias tristes que están viendo, de historias dolorosas de todo lo que ocurre. Por eso cuando tú ves la historia, te das cuenta que el mundo ha caído en guerras y tremendas guerras, porque no hemos estado haciendo el verdadero trabajo en casa. Amor y responsabilidad es el título del que hoy vamos a compartir. Y el Señor quiere que te enfoques, porque de pronto nosotros decimos, mira, ¿qué podemos hacer? Hay un caso específico comenzando allí las Escrituras. Tú recuerdas a Noé, el único que había prestado atención que había un Dios. No se necesita tener cualquier cantidad de personas alrededor que adoren a Dios. Se necesita tu decisión. Y este hombre, en medio de un mundo que era tan terrible que Dios tomó la decisión de acabarlo, este hombre luchó por su familia, por sus hijos. Los salvó y no importaba que le dijeran que era un loco cuando estaba preparando aquella arca que duraron muchos años haciéndolo, porque él estaba dando un ejemplo a sus hijos. Y gracias a eso, ellos se salvaron. La pregunta es, ¿tú estás haciendo lo suficiente para que puedas irte de este mundo tranquilo porque sabes que tus hijos se van a salvar? ¿Porque tus hijos están viviendo adecuadamente? Hoy vamos a ver algunos pasos que tenemos que dar como padres. Yo te invito para que abras tu Biblia. El título es Amor y Responsabilidad. Te pido que abres tu Biblia en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 7. La palabra del Señor eterna dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Digámoslo de esta manera. De acuerdo al ejemplo que tú les des a tus hijos, así ellos serán y así vivirán. Y lo más increíble es que en ti está la salvación también para ellos. Ahora mira lo que dice en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Lo que te decía en un comienzo, Dios espera que nosotros podamos hacer un buen trabajo con nuestros hijos. Él espera que podamos entender que tenemos una responsabilidad con ellos y una responsabilidad con Dios. Lamentablemente a veces de pronto nos suscribimos nosotros los hombres a pensar que la única responsabilidad que tenemos es ser proveedores. Y eso está bien, es parte del asunto. Pero nosotros tenemos que aprender a estar interviniendo en las cosas de nuestros hijos. No solamente es alimentarlos, porque a lo mejor también alimentamos a los animales. Nosotros tenemos que buscar la manera de poder enseñarles, educarlos, instruirlos, guiarlos, acompañarlos. Tenemos que hacer una gran cantidad de cosas para motivar que se pueda despertar esa vida que Dios ha colocado en cada uno de ellos. Lo que quiere decir es que la misión de ser padre no es fácil. El padre en casa es una especie de el pastor de esas ovejas. Es el que tiene que cuidar su familia. Es el que tiene que velar por sus hijos. Es el que tiene que estar vigilante, atento a todas esas manifestaciones humanas
que se van levantando desde pequeño y poder tener el tacto. Y tenemos el tacto cuando nosotros entendemos que es parte de nuestra responsabilidad para poder corregir, para poder enseñar, para poder mostrar, para poder motivar, para poder corregir a aquel que se está descarriando o está haciendo algo que este niño, esta persona, este joven tal vez no lo está dimensionando en su mente. A veces de pronto es fácil caer en pánicos y terminamos perdiendo el control de nuestras emociones. Y no se trata de eso. Se trata de poder enseñar. El ser humano está condicionado para aprender. Ahora, yo entiendo que habrán casos que son más difíciles que otros. Entonces, en esos casos tenemos que hacer ciertas cosas que se salen de los parámetros, digamos, normales o naturales de la enseñanza. Tenemos que recurrir al Dios Todopoderoso. Así que yo creo que nuestra inquietud en este día debe llevarnos nosotros a saber qué son o cuáles son esos pasos que tenemos que tener en nuestra mente fijos para poder transmitirlos a nuestros hijos. O digámoslo de esta manera, ¿cuáles son esos pasos en los cuales nosotros tenemos que andar para poder sustentar de la mejor manera posible a nuestros hijos? Comprendiéndolos, entendiéndolos, amándolos, pero también respetándolos. Porque tenemos que aprender a llegar a ellos mostrando el Cristo que está en nosotros. Tal vez de pronto personas que no son conversas, que no son creyentes, a lo mejor no entienden estos pasos. Pero nosotros somos personas creyentes, creemos en Dios, creemos en Jesucristo nuestro Señor y creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo para cortar aquello que no es, para que pueda brotar aquello que sí es. Entonces tenemos que nosotros mirar qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos prepararnos nosotros los padres creyentes para criar correctamente a nuestros hijos. Y nosotros aprendemos específicamente de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar unos pasos y el primero es que debemos enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios. El paso fundamental que nosotros tenemos que dar es precisamente enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios. Hoy vivimos en un mundo que la gente no cree en Dios. La gran mayoría, si tú miras, por ejemplo, el comportamiento porcentual de quienes creen y quienes no creen en Dios. Hay un porcentaje que cree en dioses falsos, hay otros que simplemente no creen. Y si tú miras el porcentaje de verdaderos cristianos alrededor del mundo, tal vez está llegando a un 10%, si acaso un poquito más. Lo que quiere decir es que algo no está funcionando. Y tal vez no está funcionando porque de pronto no estamos haciendo la iglesia, como te digo, desarrollando el proyecto que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Hemos cambiado ciertas perspectivas. Ahora la iglesia depende del carácter del hombre y no de lo que Dios fundamentalmente determinó. Y lo que fundamentalmente determinó es que nosotros pudiéramos pregonar el Evangelio de Cristo. De eso se trata. No tenemos que estar nosotros, como te digo, ideando cosas para hacer atractivas a las personas el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que nadie venía a Él si no le era dado del Padre. Y justamente es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, diciéndole a aquel pueblo que sacó de Egipto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos mandamientos que hoy te doy
estarán en tu corazón, los inculcarás a tus hijos. Hablarás de ellos cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a hacer una reducción. Los enseñarás a tus hijos en todo tiempo, en todo momento, en toda instancia. Y creo que nosotros tenemos que, como te digo, direccionar la gratitud de nuestros hijos a un Dios que nos ha dado todo. Tal vez de pronto nosotros descansamos en el evento de que estamos trabajando y de que somos nosotros los que sustentamos la casa. Lo que realmente tenemos que entender es que gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un trabajo. Y tenemos un trabajo porque Él colocó en nosotros las habilidades para que pudiéramos desarrollarlo. Acuérdate lo que la palabra dice: sus ojos vieron nuestro embrión y colocó cada parte en nosotros sin que faltara ninguna. Y si tal vez te pudieran haber faltado una, dos o tres, tal vez no podrías estar haciendo lo que estás haciendo. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que si tenemos un plato de comida, es gracias a Dios. No por mi esfuerzo. Ahora, yo me esfuerzo porque los amo a ellos. Pero yo tengo la posibilidad de llevar a mi casa lo que llevo porque Dios a nosotros nos ayuda. Ese es precisamente el principio que nosotros debemos comenzar a cultivar en el corazón de nuestros hijos. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ha creado. Hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que camina con nosotros. Hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Hay un Dios que nos conoce. Y nos conoce por nombre. ¿Sabes de dónde vienen todas esas cantidades de dudas que tú a veces tienes? Esas angustias y esos temores. Porque no tienes una base sólida en tu creencia desde pequeño. Los niños y los jóvenes es como si tuvieran el cerebro cemento fresco. Cuando el cemento está fresco, tú puedes escribir cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa. Pero cuando ya el cemento se seca y se endurece, ya no puedes hacerlo. A veces cuesta más trabajo cuando están ya más grandes. ¿Por qué? Porque ahora su mente está sumergida en una gran cantidad de otros conceptos, de otras ideas, de otras situaciones que están en moda, porque precisamente como la imitación que tenemos dentro de nosotros, comenzamos a repetir las conductas de otros jóvenes. Lo primero que tienes que hacer entonces es enseñar a tus hijos a conocer a Dios. Eso implica que tienes que enseñarles los principios. Él es creador y nos ama y nos creó con un propósito. Cada uno de ellos tienen un propósito. No están aquí simplemente porque fue la casualidad que estuvieran aquí. Están aquí porque tienen que hacer algo. Porque tienen que dedicar su vida a algo. Dios quiere que ellos precisamente descubran cuál es ese algo. Y la única manera de poder descubrir cuál es ese algo es que ellos aprendan a pedirle a Dios que los ayude, que les enseñe a poder descubrir los dones, los talentos y las capacidades que están dentro de ellos para que entonces se puedan dedicar a aquello que Dios ha determinado que ellos se dediquen. Entonces tenemos que mostrarle a ellos eso. Si queremos tener familias sanas, si queremos tener hijos verdaderamente sanos para la gloria nuestra y la gloria de Dios, entonces necesitamos decirle a ellos quién es Dios, el que nos acompaña, el que nos nutre, es nuestro Salvador. Tenemos que hablarle de eso. Tenemos una naturaleza caída. A veces, ¿qué te digo? Los hijos piensan que son los mejores, que son excelentes en todo, y eso está bien hasta cierto punto. Pero hay que recordarle que nosotros tenemos ciertas limitaciones y que nosotros cometemos errores y que nosotros nos equivocamos y que esas condiciones de equivocación se dan precisamente porque en nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. No somos perfectos, por lo cual nosotros necesitamos que Dios nos forme y nos moldee y perdone nuestros pecados. La palabra pecar significa errar. Que Dios perdone cuando estamos errando. Nos hemos equivocado. Enseñarle a nuestros hijos que cuando se equivocan
Tienen que buscar más profundamente a Dios para que perdone sus errores y para que puedan aprender de sus errores y puedan ser personas completamente diferentes en virtud de la experiencia que han tenido. Por eso hay que enseñarles que deben amar a Dios con gratitud. Mira todo lo que está haciendo. Nos ama, nos ha creado, nos da habilidades, talentos, capacidades. Tenemos un propósito para caminar en esta vida. Tenemos que enseñarles que tenemos que ser agradecidos. Que todo justamente lo obtenemos y lo obtenemos gracias a Él. Todo lo que tenemos y obtenemos es gracias a Él. Lo primero que tienes entonces que mostrarle a tus hijos es quién es Dios. Tienes que enseñarle que debemos conocer la verdad de Dios. En segundo lugar, algo que tienes que llevar a cabo es que debemos manifestar a los hijos que los amamos. A veces nosotros como hombres somos un poco parcos. Tal vez las mamás, las mujeres, tienen esa habilidad de ser más dulces, más compasivas. Y creo que esto es lo que hace que los hijos se inclinen un poco más hacia la mamá. Nosotros tenemos que mostrar amor, no debilidad. Porque a veces nosotros podemos confundir estas cosas. Mamá la que nos consiente, mamá la que nos permite ciertas cosas, la mamá la que nos oculta ciertas cosas que de pronto no quiere que papá se entere porque después papá se pone molesto. La idea es poder trabajar en equipo. Tanto padre como madre, tenemos que tener claramente que de lo que se trata es del futuro y la formación de nuestros hijos. Entonces debemos manifestar ese amor a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos no es consentirle todas las cosas. Amar a nuestros hijos es poder hacer que ellos se sientan bien en medio del crecimiento que están teniendo. Ahora, ¿cómo debemos demostrar el amor? Pues lógicamente tenemos que ser expresivos justamente con ese amor verbal. Tenemos que decirle a nuestros hijos que le amamos. A veces pensamos que no está bien que uno esté repitiendo tantas cosas. Siempre que tengas la oportunidad de decirles a tus hijos que los amas, díselos. No sabes en qué momento puedes faltar tú. O no sabes en qué momento ellos pueden faltar. Pero lo importante es que tú hagas lo que tienes que hacer. Y tienes que mostrar ese interés justamente en ellos. A través no solamente de decirles cuánto tú le amas a ellos, sino también a través de expresar interés por los proyectos de ellos, por las cosas que están viviendo. Que aprendas a compartir temas con tus hijos, que puedan hablar de cualquier cosa, de diversas cosas, y que puedas tú estar dispuesto a poder escucharlos. Si hay algo que nosotros queremos es que nos escuchen. Nosotros deseamos ser escuchados. Nuestros hijos desean que les prestemos atención. Y es importante que nosotros tengamos todas estas maneras porque es la forma de poder demostrar amor hacia nuestros hijos. Escucharlos, expresarles nosotros verbalmente nuestro apoyo, poder mostrar interés en las cosas que ellos tienen interés. Así que nosotros podemos mostrarnos con nuestros hijos a través de esta manera, pero también a través de proveer para las necesidades de la casa. Es una manera de poder nosotros proveer para las necesidades de la casa y también para a veces esas necesidades personales que pueden tener nuestros hijos. A veces ellos van a necesitar algo. Entonces, en la medida de nuestras capacidades, poder apoyarlos para que sigan adelante. Mira lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguien no provee para los suyos, y especialmente para su familia, esa familia inmediata ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es peor que una persona que no haya creído en Dios. Por eso un padre amoroso es un padre responsable. Es un padre que ama a sus hijos y siempre va a estar dispuesto a trabajar arduamente para satisfacer esas necesidades de su familia. Nosotros invertimos la vida en ellos. Dios nos recompensará. Hay una medida de acuerdo a todo lo que tú des. Así vas a recibir. Nada
va a quedar sin ser pago. A pesar de que son tus hijos, a pesar de que son tu familia, Dios se encargará de ti. Abrirá puertas, te dará oportunidades, ascensos en tu trabajo, muchas otras cosas porque sabes que estás cumpliendo con la labor que te han encomendado. Nosotros le mostramos amor a nuestros hijos cuando le dedicamos tiempo. Dedícale tiempo a tus hijos. A veces, como te digo, a veces estamos tan demasiado ocupados que pasamos tiempo fuera de casa y cuando llegamos a casa pues prácticamente todos están dormidos. Dedícale tiempo, tal vez por las responsabilidades de pronto no puedas eso en semana, pero dedica tiempo, saca un tiempo los domingos, sal con ellos, ves a la iglesia con ellos, comparte unas películas en tu casa, de tal manera que ellos puedan sentirse que tú estás allí al alcance de ellos. De eso se trata. Estamos formando sentimientos, estamos formando afectos, estamos formando valores. Y todo eso se mueve en virtud del amor que nosotros sentimos en el corazón. Dedícale esos tiempos y comparte cada momento que puedas. En tercer lugar, debemos enseñar e instruir a nuestros hijos. Enseñar e instruir. La enseñanza es cuando nosotros les explicamos algo sin que haya ocurrido nada. Estamos enseñándole para que ellos sepan cómo son las cosas. La instrucción proviene en el sentido para aprender a resolver alguna situación en concreto. Y esa debe ser la medida en que nosotros debemos caminar. Enseñamos a nuestros hijos aquellas cosas que no conocen o que no tienen en cuenta. Y los instruimos en el sentido de enseñarlos a tomar decisiones para que puedan resolver las distintas problemáticas que se le puedan presentar en su vida. En Deuteronomio hay algo muy particular y dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 9. Solo tengan cuidado y vigílense atentamente para que no olviden lo que sus ojos han visto, ni dejen que se borre de su corazón mientras vivan. Antes bien, enséñelo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo que está diciendo es, lo que tú has aprendido en el trayecto de tu vida, en la experiencia de tu vida, transmítelas a tus hijos para que ellos no repitan los errores que tú cometiste. De eso se trata, el enseñar a nuestros hijos. Nosotros tenemos un testimonio de vida, sabemos por dónde hemos ido, sabemos lo que no hemos equivocado, sabemos lo que hemos sentido, lo que nos ha dolido, todas estas cosas. Es bueno que nosotros podamos transmitir estas experiencias a nuestros hijos. La palabra de Dios lo dice, tenemos que enseñarles. Ahora, no solamente las cosas malas, también todas las cosas buenas que nos han acontecido. Como cuando estamos esperando una bendición de Dios. Y esa bendición aparece en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Y ahí estamos animando siempre a nuestros hijos para que la llama de la esperanza esté encendida en todo momento en sus corazones. Por eso ser padres, ¿qué te digo? Es poder tener a Dios en nuestro corazón para poder transmitir lo que un ser humano debe hacer y debe ser en esta tierra. Por eso, una de las cosas importantes cuando nosotros enseñamos o cuando nosotros instruimos es que hacemos una medicina preventiva al enseñar. Es poder hacer simplemente que los hijos no repitan la misma historia. Es como cuando nosotros vamos al médico y nos colocan una vacuna. Esa vacuna está previniendo que un virus no nos ataque, que una enfermedad no se manifieste en nuestro cuerpo. Lo que nosotros hacemos cuando enseñamos a nuestros hijos es como inocularlos con la verdad, poder mostrarles cómo son las cosas. Créeme lo que a veces de pronto ellos en el momento a lo mejor no atenderán, de pronto no lo tendrán en cuenta, pero Dios lo ha colocado en su corazón y en algún momento esa palabra se convierte en algo vivo y los va a prevenir con respecto de una situación que previamente usted le ha dicho.
Y eso es lo que Dios quiere. Por eso cada día la vida demanda responsabilidades. No solamente es comer, no solamente es disfrutar, no solamente es paseo, es formación, amor y responsabilidades que debemos tener. Por eso tenemos que hacer esa medicina preventiva, hacer uso de nuestras experiencias y lecciones, porque los hijos necesitan de la experiencia de sus padres. Ellos son nobles, ellos no tienen ninguna experiencia. Es más, si tú recuerdas cuando eras más joven o eras joven, recuerda cómo tú enfocabas las cosas. Realmente no pensabas, realmente simplemente hacías y después veías las consecuencias de tus actos. Lo que nosotros queremos es anticiparnos para que los hijos no caigan en equivocaciones dolorosas que los vayan a marcar por el resto de su vida. Enséñales cómo prevenir situaciones, instrúyelos cómo tienen que resolver problemas. En cuarta medida, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados. Una de las cosas que a la gran mayoría de los seres humanos le falta es justamente el ser disciplinados. Podríamos definir la disciplina como lo siguiente. La disciplina es aquello que nosotros hacemos cuando comenzamos algo y nos proponemos terminarlo, pase lo que pase. Y siempre hacerlo de la manera correcta. Eso es lo que Dios quiere. Cuando el Señor ideó el poder dejarnos un testimonio a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, justamente era para que nosotros pudiéramos ver los principios y los conceptos que hay allí, y nosotros al aplicarlo nos estamos convirtiendo en una serie de personas disciplinadas. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos caminando conforme los preceptos, conforme los principios, conforme lo determinado, conforme la ley, conforme el orden que nos rodea. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay que respetar. Fíjate, por ejemplo, en las calles. Los conductores, ¿qué hacen? No respetan los semáforos. Los que andan en motocicleta se montan por los andenes por donde supuestamente deben andar los peatones. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que no hay disciplina. Hacemos lo que nos da la gana. Pasamos por encima de las leyes, de las autoridades, y esas personas, tarde que temprano, van a tener una consecuencia de lo que hacen. Entonces tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos que hay que tener una disciplina civil, hay que tener una disciplina como personas, como ciudadanos, hay que tener una disciplina en casa. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos como seres humanos. El asunto es que hemos perdido nuestra humanidad tan caída desde hace tiempo que somos simplemente humanos, pero no tenemos ese carácter de humanidad en nosotros. Eso hay que formarlo en casa. Podamos ser respetuosos con los demás, que podamos ser de pronto personas que escuchan y tal vez no estemos de acuerdo, pero eso no quiere decir que aquello fomente un escándalo. Simplemente a veces la mejor respuesta puede ser callar. Esa es parte de una disciplina. O simplemente poder responder en términos de tal forma en que podamos indicar lo que nosotros creemos y que no estamos conformes o de acuerdo con lo que las otras personas dicen. Todo eso tenemos nosotros que ambientarlo en el marco de nuestra vida, de nuestra casa, con nuestros hijos. Por eso la disciplina tiene que ver con eso, con un ejercicio de responsabilidades. Y ese ejercicio de responsabilidad es el que va a llevar a que tus hijos puedan hacer su mejor esfuerzo de vida. Es triste, llegando a este rubro, es triste poder ver personas que no hacen su mejor esfuerzo. Es triste poder nosotros tropezarnos con personas que te digo que simplemente se conforman con ciertas cosas. Es triste ver personas que simplemente pierden su vida porque han acentuado el decir que a ellos no tienen nada fácil, que la vida no les ha dado nada,
y que son personas demasiado desafortunadas. ¿Sabes qué está mostrando eso? Han sido personas que no han recibido verdaderamente esa instrucción que les va a permitir poder resolver situaciones, poder luchar, poder pensar, poder esforzarse. ¿Sabes por qué? Porque tienen la disciplina de no darse por vencidos por cualquier cosa. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Es poder decirle en la vida, hay aflicciones. Y la palabra dice claramente que Jesús venció todo ese tipo de aflicciones. Y las venció sencillamente para darnos un ejemplo, para que nosotros también entendamos que si Dios mismo pasó por esas aflicciones, ¿qué se espera para nosotros? Entonces tenemos que decirle a los hijos que las aflicciones están allí, es para poder vencerlas. Es para que puedan sacar lo mejor de nosotros, el mayor esfuerzo, el mayor coraje. Y si tal vez de pronto no lo logramos, por lo menos decimos, lo intenté hasta el final. Eso es lo que tu hijo necesita. Y eso es lo que tenemos nosotros cuando hablamos de disciplina. Porque a veces pensamos que disciplina es siéntate allí y no te muevas. No, es tener una vida en orden. Es poder entender que la vida va a demandar muchas cosas. Que va a demandar que nosotros tengamos que esforzarnos. Que nada es fácil. Tal vez cuando estamos en casa, porque no hacemos el esfuerzo, tenemos la comida, tenemos la ropa, tenemos la diversión, tenemos todo. Pero hay que prevenirlos, que va a llegar un momento de sus vidas en que todo lo que han recibido, todo lo que han aprendido, todo lo que Él se les ha dicho, es para que ahora ellos comiencen simplemente a surtirse a sí mismos y poder ayudar dentro de casa. Eso es ser disciplinado. Es muy triste con los hijos cuando nosotros vemos que salen de casa y se olvidan de los padres. Fíjate cómo el Señor conoce nuestro comportamiento. El único mandamiento que tiene remuneración es ese. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida y todo lo que hagas te vaya bien. ¿Por qué el Señor da esa motivación en ese sentido? Normalmente cuando Dios te motiva en algo es porque no lo hacemos. Es porque no lo logramos tener, digamos, en cuenta. Por eso cuando nosotros disciplinamos, tenemos que decirle, hijo eres, padre serás. Vas a pasar por las mismas situaciones por las que ahora estás pasando como hijo, pero a la inversa. Llegará un momento en que tú tendrás tus hijos y entonces te vas a colocar en la posición en que yo estoy y entonces vas a entender por qué razón tus padres hacían y decían lo que te decían. Por eso hay que hablarles de una vida disciplinada, una vida que no se desgaste haciendo cosas tontas, embriagándose o siempre pensando en cosas que no van a beneficiarlos de ninguna manera. Hay que decírselo, hay que advertirles, porque a veces están tratando de resolver la vida detrás de una botella de licor. Sencillo, nunca lo van a resolver. Pero cuando hay una vida disciplinada y nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que ser esos buscadores de la verdad y que tenemos que corregir las cosas que no estamos haciendo bien, esa disciplina va a llevarlos a que puedan levantarse cuando hayan caído, a que puedan tomar mejores decisiones, a que puedan convertir aquella situación de fracaso en el mayor éxito de sus vidas. Tenemos que enseñar a los hijos que sean disciplinados, enseñarles que la vida disciplinada les va a ayudar a cometer menos errores. Cuando nosotros somos disciplinados sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que caminar o en qué parámetros tenemos nosotros que andar, van a cometer menos errores. Nosotros como adultos, también lo mismo, si nosotros tenemos esa vida disciplinada, vamos a cometer menos errores. Deseamos que nuestros hijos no se equivoquen tanto como nosotros nos equivocamos. Y la manera es poder hacerlos entender que tienen que tener una vida de orden y de respeto. Eso es disciplina. Que tienen que hacer lo que tienen que hacer. En quinto lugar, hay algo importante que nunca debe faltar en ti. Debemos orar diariamente por nuestros hijos. Eso es fundamental. No solamente lo que tú haces,
lo que tú haces se puede quedar a media. Tal vez de pronto no tengas la habilidad de transmitirlo. Tal vez no sé qué pueda pasar. Pero Dios te escucha. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce la responsabilidad que estás enfrentando. De tal suerte que Él espera que tú muestres tu amor orando diariamente por tus hijos. A nuestro, ¿qué te digo? Nuestro cuidado es limitado. Nosotros podemos esmerarnos por cuidar a nuestros hijos, pero tal vez llegue un momento en que los hijos no están a nuestro alcance. Están en otros lugares, están en el colegio, en la universidad, o ya están en una adultez, están trabajando, viven en otra ciudad, viven en otro país. Y nosotros como padres no podemos estar al lado de ellos. Pero Dios sí puede estar al lado de ellos. Y nosotros tenemos un medio, tenemos una posibilidad inmensa a través de la oración. Por eso nosotros debemos orar diariamente por nuestros hijos y colocarlos delante de las manos de Dios y poder decirle, Señor, allí donde están ellos yo no puedo estar. Yo no puedo corregir todas las cosas, porque muchas cosas no las veo. Pero Señor, yo te pido que tú intervengas. Yo te pido, Señor, que tú los cuides, que tú los guardes. Yo te pido que camines con ellos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 19. Allí está consignada la oración de David por su hijo Salomón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, oraba de la siguiente manera: y concede a mi hijo Salomón un corazón íntegro para guardar tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para cumplirlos todos, y para edificar el templo para el cual he preparado todo. Qué lindo poder nosotros orar por nuestros hijos y poder decirle, Señor, coloco en la vida a mi hijo en tus manos, el hijo que tú me has dado en mi vida, el hijo del amor, yo lo coloco en tus manos y yo te pido, Señor, que mi hijo te sirva. Yo te pido, Señor, que él a ti te obedezca. Yo te pido, Señor, que tú lo uses, que lo direcciones, que sea esa persona que tú quieres que él sea y que tú te puedas sentir feliz con su comportamiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Nosotros tenemos que resguardarnos en el Padre de padres, el Padre de las luces, y colocar nuestros hijos delante de Él. Es la muestra de amor más especial y más maravillosa que nosotros tenemos. Mira lo que hay, o lo que hacía Job, con todo el dolor y con todo el sufrimiento que tenía. Job en el capítulo 1, en el versículo 5, dice lo siguiente: cuando terminaban los días de fiesta, Job enviaba a consagrarlos, hablando de sus hijos, levantándose temprano por la mañana y ofreciendo holocaustos según el número de todos ellos. Pues Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así lo hacía Job continuamente. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar porque tal vez de pronto han caído en ciertas tentaciones, han caído en cierta oscuridad que tal vez nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe. Es nuestra responsabilidad como padres, como cabeza del hogar, como cabeza de familia, orar por ellos y pedirle al Señor que intervenga, pedirle al Señor que extienda su mano sobre ellos. Esta es la calidad de padres que Dios necesita que se levanten en estos tiempos. Pero cuando nosotros miramos la sociedad nos estamos dando cuenta que eso no se está haciendo, que incumplimos. Y entonces solamente tenemos oraciones precipitadas cuando ya las cosas no se pueden evitar y simplemente estamos pidiendo para que haya tal vez una mejoría de una situación que se pudo haber evitado. Nosotros desde pequeños tenemos que orar por nuestros hijos. Esto es lo que Dios nos ha dicho, nos ha llamado a hacer. Tenemos que cuidarlos a ellos de la manera como nosotros deseamos que Dios nos cuide. Igual nosotros le pedimos que los cuide a ellos.
Tal vez de pronto tú no tuviste eso, de pronto por ti no oraron, pero ahora en el momento Dios te llevó por los caminos de la vida de tal manera que tú lo conoces. Entonces ahora no solamente es pedir que Señor, que no nos falte la comida, que no nos falte el techo, que muchas veces nosotros estamos empeñados en eso. Pero qué bueno que nosotros pidamos por ellos. Qué bueno que nosotros pidamos y le digamos que el Señor se haga cargo de sus vidas. Que los tome en sus manos, que los moldee, que los transforme, que los cambie, que los cuide, que camine con ellos, que los proteja, que los bendiga a cada momento. Que los aparte del maligno, que siempre está en acecho de la vida de nuestros hijos. Por eso Job miraba todo esto y lo entendía. Se dio cuenta que había peligros, que a veces los hijos podían simplemente con su conducta negar la presencia de Dios. Pero él decía, háganlo o no lo hagan, yo sigo orando y presento mis sacrificios al Señor. Qué bueno que tú puedas realmente hacerlo, que tú hoy te convenzas que es parte de tu responsabilidad como papá. Porque a veces nosotros somos demasiado duros, tal vez. A veces nosotros no entendemos que tenemos una responsabilidad de amor con nuestros hijos. Y que de esto vamos a dar cuenta en los cielos. Por eso, en sexto lugar, debemos ser un excelente ejemplo para nuestros hijos. Si tú no tienes una vida recta, correcta, un comportamiento adecuado, todo lo que tú le exijas a tus hijos, no lo van a escuchar. Porque no están viendo en ti la conducta y el carácter que tú estás pidiendo que ellos tengan. Nosotros tenemos que educar con nuestros actos. Si las palabras son contundentes, nuestros actos tienen que ser demoledores. Nosotros tenemos que unir la acción a la palabra. Yo no puedo pedirle a un hijo mío que sea un hombre íntegro cuando yo no lo soy. Yo no puedo pedirle a mi hijo que sea un hombre respetuoso cuando yo no lo soy. Yo no puedo pedirle a mi hijo que sea un hombre cabal, en buen sentido de la palabra, cuando yo no lo soy. Por eso tenemos que tener en cuenta, porque nosotros educamos, no solamente diciendo, sino que educamos con nuestros actos, con nuestro comportamiento. La palabra de Dios en Tito, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: en todo, dales ejemplo haciendo el bien en tu enseñanza. Muestra integridad, seriedad y un lenguaje sano e irreprochable, para que quienes se oponen a ti se avergüencen, porque no tienen nada malo que decir de nosotros. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos en una casa de conflictos, donde el padre no respeta a la madre, donde el padre es agresivo, donde el padre golpea, donde el padre hace cosas inadecuadas, donde el padre tiene un lenguaje inadecuado, ese padre no tiene por qué pedir nada. ¿Por qué? Porque sus actos son contrarios a cualquier cosa buena que él pueda estar pidiéndole a sus hijos. Nosotros educamos con el ejemplo. Los actos son demoledores delante de nuestros hijos. Por eso los hijos suelen imitar el comportamiento según el ejemplo que ven. Y así como son en sus casas, a veces terminan siendo en sus casas. Está demostrado en la psicología, se queda grabado. Y en el hogar de ellos, cuando ya son adultos, comienzan a reproducir lo que tuvieron en su hogar. Si tuvieron a un padre que no respetó, si tuvieron un padre que golpeaba, un padre que hablaba mal, ellos también irán a hacer lo mismo. Por una sencilla razón. Está dentro de ellos el entender que eso se puede hacer, que eso es correcto y que se puede hacer de esa manera. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos a través del ejemplo? Número 1, que los padres respeten la regla de oro. ¿Qué significa respetar la regla de oro?
Significa darle el trato a aquellos, a los demás, como te gustaría que te trataran a ti. Trata bien a todas las personas como a ti te gustaría que te trataran a ti. Cuando tus hijos ven la manera como tú modelas a las demás personas, como tú tratas a las demás personas, ellos van a aprender, y en ese concreto fresco, en ese cemento fresco, va a quedar grabado que de acuerdo a lo que yo desee, yo tengo que darlo a los demás. De la manera como quiero ser tratado, entonces yo tengo que tratar a los demás. Si yo quiero que me traten a mí con gentileza, con bondad, con respeto, yo debo dar gentileza, bondad y respeto. En segundo lugar, ¿cómo puedes dar un buen ejemplo a tus hijos? Bueno, cumple lo que prometes. Si estás comprometido en algo, cúmplelo. Que ellos sepan que tú eres una persona cumplidora de la palabra. Cúmplelo y actúa en consecuencia. En tercer lugar, sé siempre una persona amable. Sé amable aún con aquellas personas que no lo son. Tu amabilidad no depende del trato de la gente. Tu amabilidad depende de la decisión, de la conducta que tú tienes en ti. Tú actúas conforme debes hacerlo. En cuarto lugar, resuelve los conflictos con palabras y no con violencia. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber distintas opiniones, siempre van a haber cosas que de pronto no encajan dentro de lo que yo creo deben ser. Pero tenemos que resolver las cosas dialogando, no con violencia, no con malas palabras. De esa manera estás inspirando un ejercicio de vida que se está grabando en las mentes de ellos. Para terminar, como conclusión, mis hermanos, ser padre nunca es fácil, pero vale el esfuerzo que debemos hacer a diario. Yo estoy seguro que para Dios no es fácil vernos a nosotros, cómo nos perdemos, cómo nos distanciamos, cómo nosotros nos relegamos, cómo malgastamos la oportunidad de la vida. Pero Él siempre, todos los días, de todos los días, sigue haciendo su mejor esfuerzo con nosotros. Igual nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo con nuestros hijos. Hay una historia. Había un jovencito enfermo. Era un joven y le hicieron unos exámenes en el hospital y lamentablemente no había remedio, no había nada que hacer, estaba condenado a morir en unos pocos días. Y esa noticia se la dieron a su papá y él no sabía cómo poder decirle, era una noticia engorrosa poder decirle a su hijo lo que le habían dicho. Y entonces el papá oró, clamó al Señor y fue a la cama en el hospital donde estaba su hijo. Y él comenzó a decirle: hijo, tengo algo que decirte, que se me parte el corazón el poder hacerlo, pero tú mereces saber la verdad sobre todas las cosas tuyas y quiero decírtelo. Entonces el hijo le preguntó: ¿y qué es, papá? Dímelo. Y él dijo: papá, los médicos, hijo, los médicos han hecho estudios y te dan unos pocos días de vida. Entonces el hijo se le salieron unas lágrimas y le dijo: yo sé que es muy difícil, pero te da miedo encontrarte con Jesús. Entonces el hijo contestó: si Jesús es como tú, no tengo miedo. De acuerdo a cómo vivamos con los hijos, así serán sus respuestas. Así que nuestras vidas realmente puedan reflejar a Jesús. Jesús que vive en nosotros. Y que Dios nos ayude a ser esos buenos padres que tenemos que hacer. Somos más que llevar un alimento a la casa.
somos formadores de personas. Tienes que sentirte así. Eres un formador de buenas personas. Y no importa cuánto esfuerzo te cueste, hazlo. Porque Dios te lo va a premiar. Únete conmigo en oración, por favor. Padre bueno, gracias te doy por este día. Hoy se celebra el Día de los Padres en muchos lugares. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pido que bendigas, que fortalezcas, que ayudes, que ilumines a todos esos padres del mundo. Que podamos, Señor, nosotros levantar hijos que puedan, Señor, generar una mejor sociedad, Señor. Ayúdanos a hacer nuestro mejor trabajo. Hemos fallado, nos hemos equivocado, pero hoy puede ser el primer día del resto de nuestra vida para poder cambiar nuestra actitud. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. No lo sabemos todo, pero sabemos que estás de nuestro lado. No lo sabemos todo, pero sabemos, Señor, que tú estás para ayudarnos. No lo sabemos todo, Señor, pero sabemos que tú, Señor, puedes infundirnos aliento para poder hacer nuestro mayor esfuerzo con nuestros hijos. Señor, nosotros te amamos, Jesús. Nosotros clamamos, Padre, por esos hijos, para que se levante una nueva generación de hijos que puedan cambiar las estructuras sociales que hay en la humanidad. Ayúdanos, Señor, a poder evangelizar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a hablarles de ti y de tu poder. En tus manos estamos, Señor, y gracias te damos. Gracias, amado Jesús. Nosotros nos unimos, unánimes juntos, y lloramos con todo nuestro corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, amados de Dios y de mi corazón, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Que en este día la gloria de Dios descienda sobre ti. Bendiciones, y en el nombre de Cristo decimos amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas este mensaje la mayor cantidad de veces posible. Lo que nosotros necesitamos es que la palabra de Dios corra y obre la obra que solo ella puede obrar en el ser humano. Bendiciones, hasta siempre, un abrazo. Dios te bendiga, Dios te bendiga.